Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a ir empezando. A ver, un segundito, que tengo un micrófono abierto. Bueno, asumo que todos me escuchan y me ven. Cualquier cosa me avisan y vamos a empezar. Este es un tema bueno, que es bastante frecuente en todas las unidades de CTI, tengan los pacientes que tengan
muchos neurocríticos o pocos, siempre la injuria anoxoisquémica a partir de un paro reanimado es una eventualidad que pueden ver, probablemente ya han visto ya. Y bueno, vamos a repasar primero que nada algunos aspectos grandes de la fisiopatología y de la entidad particular de esta lesión. Y por otro lado, bueno, hablar un poco de las cosas que hay para hacer de tratamiento y qué es lo que dicen las guías actuales. Entonces, bien. Básicamente, si ustedes se fijan en la cadena de los distintos pasos que ponen cualquier guía de reanimación, el ACLS o bueno, el que utilicen, van a ver que inicialmente, obviamente, activar el código del llamado, iniciar la reanimación cardiopulmonar básica, reanimación cardiopulmonar avanzada, y uno de los puntos que está acá en naranjita es el cuidado post-paro, los cuidados que obviamente son en cuidado intensivo y que forman parte de las condiciones en las que el paciente sobrevive, ¿verdad? Para después la recuperación. Entonces, ¿cómo se define la injuria postanoxoisquémica? Es el daño encefálico, está determinado por la deficiencia aguda y global de la perfusión cerebral, es una definición bastante amplia, pero la principal causa de esto es el paro resucitado, ¿verdad? El paro reanimado. Otras causas puede haber, por ejemplo, un shock con una hipotensión muy severa, que mantenida, puede dar injuria anoxoisquémica, obviamente por el mismo mecanismo, pero bueno, la principal es el paro reanimado. Hay que decir que esta es la principal causa de muerte en pacientes resucitados, ¿verdad? La mayor parte de los pacientes que se mueren luego de un paro termina muriéndose de esto, y que es la principal causa de discapacidad también de los que sobreviven al paro. Entonces es muy importante en vistas a los objetivos que vamos a plantear. Este esquema bien ¿no? En el eje X está los días, luego el paro del paciente o de la reanimación exitosa, y al principio un gran porcentaje de los pacientes va a estar inconsciente, y luego el paciente lograr un buen despertar, seguir en un estado neurológico malo, o luego fallecer de distintas causas. Si ustedes se fijan la causa de mortalidad en las primeras 48 horas, como está acá en los colores más rojito, rosado y naranja, lo principal en los primeros 2 días es inestabilidad cardiovascular, disfunción multiorgánica, ¿verdad? El paro reanimado es un síndrome inflamatorio sistémico, muchas veces tiene mucho, ¿no? Un shock profundo, bueno, difícil de reanimar, y en los primeros 2 días se mueren de eso. Pero luego, si sobreviven a ese embate inicial, en las etapas tardías los pacientes se terminan muriendo, la gran mayoría, los 2/3, como se ve acá en los días siguientes en rosado, se termina muriendo de injuria cerebral, ¿verdad? Y esto puede ser de muerte encefálica directamente, o bueno, alguna de las consecuencias neurológicas. La muerte encefálica de las causas de muerte de los pacientes resucitados. No todos se mueren de muerte encefálica, ¿por qué? Porque ellos de estos pacientes que al final terminamos retirándole el soporte vital avanzado, ¿verdad? Retirándole las medidas con limitación del esfuerzo terapéutico por el pronóstico muy malo que puede tener en un caso particular. Entonces, hay muchos de los que se mueren de muerte encefálica, y otros que se mueren por retirada del soporte o limitación de la terapéutica. Cuando hay muerte encefálica, básicamente es por un edema cerebral brutal. Lo que ocurre adentro del cerebro es de agua, ahora vamos a hablar de edema, pero es una hipertensión endocraniana que ocurre. Y bueno, hay más riesgo de que pase esto cuando el paro fue en un ritmo no desfibrilable, probablemente por los tiempos de animación. Existen otras causas que dan edema cerebral, como por ejemplo anatremia, y bueno, y cuando la causa es neurológica, el paro, por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea, que se presenta con un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de todo esto? El cerebro pesa un pequeño porcentaje del peso corporal, solo 2%, pero recibe una gran cantidad de gasto cardíaco, entre el 15 y el 20%. El tema es que el tejido cerebral requiere un aporte continuo de oxígeno y nutrientes, porque las neuronas tienen una gran
vulnerabilidad al daño. Son muy vulnerables, no tienen reservas intracelulares, escasas cantidades de mitocondrias, y además tienen un gran consumo de oxígeno y nutrientes por su actividad eléctrica. Entonces, es una combinación que hace que sea un tejido particularmente susceptible a la hipoxia y a la isquemia. De hecho, cuando cae la perfusión cerebral, inmediatamente a los 30 del cambio de la actividad eléctrica y proceso de daño es lo que mucho para entender pues, los tratamientos. La ¿verdad? La alteración de las bombas de membrana. Las bombas de membrana utilizan energía para mantener la homeostasis de los iones en el intracelular. Entonces, por ejemplo, la sodio-potasio TPasa saca sodio para afuera y mete potasio para adentro. Cuando falla esa bomba, hay un ingreso masivo de sodio a la célula y por ende de agua, con lo cual hay edema intracelular. Eso se conoce como el edema citotóxico. Luego, además de eso, ocurre la salida de potasio, ¿verdad? Por falla de la bomba. Con eso se despolariza la membrana. Ustedes saben que el potasio es el principal ion determinante del potencial de membrana. Se activan canales de calcio, voltaje dependientes, y entra calcio. El principal acá involucrado en la injuria primaria es el calcio. Hay una trama, ustedes saben que el calcio a niveles intracelulares está bajísimo siempre, porque justamente hay mecanismos ATP dependientes, bombas, que lo están sacando en los distintos compartimentos intracelulares y hacia el extracelular. Cuando fallan estos mecanismos por falla energética, se empieza a acumular calcio. Entonces, ese calcio, ese que también es el nexo entre la injuria primaria y la secundaria, porque cuando hay un aumento muy importante del calcio intracelular, entre otras cosas, se libera glutamato, el principal aminoácido excitatorio, ¿verdad? Lo cual actúa sobre el canal NMDA de glutamato, que es un canal de calcio, entonces aumenta mucho más el calcio intracelular, y eso hace un desastre intracelular. Hay activación de enzimas líticas, hay activación de fosfolipasas que destruyen fosfolípidos, de proteasas que destruyen proteínas, de endonucleasas que destruyen ADN, ARN, y bueno, y empieza a haber lesión celular importante. Además de eso, disfunciona la mitocondria. La mitocondria, bueno, obviamente que es el motor, el combustible principal de la célula, ¿verdad? Donde se genera la energía. Entonces, cuando la mitocondria funciona, hay más falla energética, y además libera componentes que son importantes, como por ejemplo determinados componentes que pueden determinar la apoptosis de la célula, como el citocromo C, y además es donde principalmente ocurre la liberación de especies reactivas de oxígeno. Entonces hay un daño oxidativo muy importante también de las neuronas y de todo el tejido. Esto se potencia y empeora si el flujo sanguíneo durante la reanimación es subóptimo, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la técnica básicamente de la reanimación básica. Y además, luego de esto, cuando se recupera la perfusión cerebral, cuando el paciente sale del paro y recupera hemodinamia, hay un fenómeno que se conoce como injuria por reperfusión, que lo han visto seguramente para otros órganos también, que ocurre en el miocardio, ocurre en el riñón también, que, bueno, a la llegada de la sangre fresca al cerebro, que estuvo acumulando metabolitos durante la etapa de hipoxia y de isquemia, determina una segunda ola de lesión por repercusión. En la injuria secundaria lo que predomina acá es la inflamación, ¿verdad? Y hago énfasis en la injuria secundaria porque es lo que desde el punto de vista terapéutico podemos tratar. La injuria primaria ya está, es lo que ocurrió. No se puede, no hay, pero para la injuria secundaria, por lo menos tratar de mitigar los mecanismos. De la central, que es micro, los linfocitos circulantes, o sea que hay toda una cascada inflamatoria. El edema citotóxico se le suma este edema vasogénico y va aumentando mucho más del la hipertensión. También que ver que son bueno, el fenómeno no reflow que ocurre inicialmente en algunas zonas del tejido cuando se reperfunde,
Esto, o sea, la repercusión persistente, escrito cambios en la autorregulación, lo cual es gravísimo, porque si el paciente lo tengo hipotenso, la curva de autorregulación estaría desplazada hacia la derecha, por lo cual la hipotensión es deleteria, es malísima y comprometería mucho el flujo sanguíneo cerebral, ¿verdad? Y por otro lado, lo que hablábamos un poquito antes de la hipertensión endocraniana, ¿verdad? Hay un edema citotóxico muy importante, hay un edema vasogénico muy importante, todo lo cual hace que dentro de la cavidad rígida e inextensible del cerebro, del cráneo, se genere aumento progresivo de la presión, ¿verdad? Hay algunos resultados de trabajo que demuestran que si pudiéramos mantener una PIC menos de 25, tendríamos mejores resultados neurológicos. Muchos de estos pacientes obviamente no los monitorizamos. Bueno, entonces, con respecto al manejo terapéutico, ¿qué podemos ofrecerle al paciente que me ingresa al CTI, recién reanimado un paro, que lo reanimó la móvil, o bueno, o paró en el CTI, lo reanimamos nosotros, etcétera? Esa situación post-paro inmediato, ¿qué le puedo ofrecer? Y bueno, como decíamos, lo principal es evitar la injuria secundaria, ¿verdad? Eso es lo que le puedo ofrecer al paciente. Y bueno, mantener la homeostasis cerebral, etc. Un tratamiento específico de esto no existe, y vamos a ir abordando los distintos puntos que hay que estar atentos y tratar, corregir en lo posible si se dan esas eventualidades. Lo primero es la reperfusión coronaria. Un gran porcentaje de estos casos se da por patología coronaria, ¿verdad? Y por un síndrome coronario agudo. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es reperfundir esos vasos coronarios porque, bueno, probablemente puedan desencadenar otro evento de paro, hipoperfusión, o estén determinando un compromiso contráctil del miocardio que me empeore la hemodinamia. Por ende, la reperfusión coronaria sí corresponde, si es la causa del paro, si se plantea que es de causa coronaria, es importante. Luego, todas las estrategias que permitan optimizar la perfusión cerebral, en esto vamos a hablar un poquito de los valores de presión arterial media que tengo que mantener, etc. El manejo respiratorio, los gases acá, tanto el oxígeno como el CO2 tienen un rol fundamental. El oxígeno por los mecanismos de daño, tanto la hipoxia como la isquemia, y el CO2 por su efecto vasoactivo sobre la vasculatura cerebral, ¿verdad? Vasodilatador, la hipercapnia, y vasoconstrictor, la hipocapnia. Bueno, estabilidad del medio interno, principal, ojo, en el sodio. Obviamente que tratar las crisis epilépticas si ocurren, mantener la temperatura del paciente, evitar enérgicamente cuando existe fiebre, cuando existe hipertermia. Y bueno, después hay una serie de agentes neuroprotectores que se han planteado, que no tenemos disponibles para su uso, pero que bueno, los vamos a mencionar. Vamos a empezar por partes entonces, por el primer punto, la reperfusión coronaria. Entonces, bien, si ustedes van a las guías, tanto las guías europeas como las guías de la AJA, queda claro que si el paciente que paró y tiene evidencia de un infarto con supradesnivel del STE, a nadie le va a quedar la duda que ese paciente se va a beneficiar de una hemodinamia, de una coronariografía y angioplastia urgente, ¿verdad? Porque tiene un infarto con supra-ST. Ahora, la zona gris y lo más discutido es los pacientes que no tienen supradesnivel del ST en el electro, no fueron procedidos de un infarto, claro, pero se sospecha causa coronaria. Bueno, en esos casos, porque por ejemplo tuvo una arritmia, por ejemplo una fibrilación ventricular, o tuvo un dolor torácico previo que me evoca mucho un cuadro coronario, o es un paciente con una cardiopatía isquémica severísima, que yo ya digo, por los antecedentes también se puede sospechar, o sea que, y no hay otra causa clara, ¿no? Una hipoxia, no sé, bueno, esto es una hemorragia subaracnoidea que lo explique, una hipotermia severa, otras causas de paro que son improbables. Bueno, en ese caso, las guías actuales recomiendan considerar la urgencia del cateterismo coronario, sobre todo en los pacientes que se sospecha causa coronaria. Y ahí lo pone específicamente como pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica o eléctrica. ¿Tá? Eso es lo que dicen las guías europeas. Si ustedes se fijan en las guías de la AJA, las europeas son del año pasado 21, las AJA son del 20, pero igual también recomiendan, obviamente, con supradesnivel del ST, coronariografía urgente, y sin supradesnivel del ST, lo mismo para los pacientes que tienen sospecha de causa coronaria.
De hecho, acá en este algoritmo lo ponen, ¿verdad? Considerar cateterismo urgente cuando hay supra-ST y cuando hay alguna de las condiciones que mencionamos también en el algoritmo anterior. Entonces, está bastante claro, este paciente lo tengo que... Después, bueno, si el laboratorio de hemodinamia, si los cardiólogos me lo van a aceptar o no para hacerse el cateterismo es otra cosa. La verdad que a veces dificultad muchos centros con el tema de los pacientes ventilados, etcétera, pero bueno, este paciente que me paró, yo lo reanimé y salió del paro, si yo sospecho causa coronaria o no puedo descartar otras causas, perdón, descarto otras causas, no hay sospecha de otras causas, tendría que ser presentado a hemodinamia para cateterismo, porque se puede beneficiar de una reperfusión precoz del miocardio. Bien, pero la evidencia es débil con respecto a esto, por eso vieron que las guías dicen debe ser considerado, puede ser considerado, y con bajo nivel de evidencia. Hubo muchos estudios en la última década, este es el último que salió en New England en 2019, que realmente no hubo diferencias en pacientes que pararon en ritmos desfibrilables, que no tuvieron superdesnivel del ST y que no tenían otra causa clara de paro cardiorrespiratorio, los randomizaron en hacerse inmediatamente una coronariografía o no. Y bueno, y en términos de sobrevida no hubo diferencias y tampoco en pronóstico neurológico en la evolución al 90 días. Por lo cual, es lo recomendable, es lo que está en las guías y es lo que deberíamos hacer sabiendo que el nivel de evidencia es bajo. Bueno, ¿qué hay con respecto al manejo hemodinámico? El manejo hemodinámico es otro tópico de debate, porque hubo autores hay autores que sostienen que la presión objetivo media debería ser siempre 90 en pacientes neurológicos en general y en estos postparos con sospecha de injuria anoxio-isquémica, pero en realidad hay también estudios que justamente analizaron si un target de presión media determinado se ajusta a todos los pacientes, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, salió en 2019, y es muy interesante porque hace el manejo hemodinámico, digamos, normotensivo, ¿verdad? Con una presión arterial media de 65, que lo ven acá en rojito, en el gráfico, contra los pacientes que randomizaron para tener manejo hipertensivo con una PAM de 90. Y lo que encontraron de esto es que no hubo mejores resultados, sobre todo en lo neurológico, y una cosa interesante que analizaron el porcentaje de isquemia en la resonancia. Entonces, el paciente tenerlo con una PAM de 90 en principio, por lo menos con la evidencia actual que hay, no tiene justificación. Por otro lado, para todos los pacientes, ¿no? Algo así, una regla generalizable a todos los pacientes, no tiene justificación. Siempre está, obviamente, que nosotros sospechamos que tiene hipertensión endocraniana y decimos, bueno, la presión de perfusión cerebral tiene que ser por lo menos 70, si tiene 20 PIC, yo le doy 90 de PAM, bueno, ahí estoy tranquilo, pero en realidad tampoco sabemos qué presión intracraniana tiene el paciente, no todos tienen hipertensión endocraniana en los padres reanimados, y muchos de ellos, la mayoría, no los estamos monitorizando como para saber eso. Entonces, ponerle 90 de PAM a todos parece que no es la estrategia adecuada. Por otro lado, y esto seguramente hayan tenido teóricos, clases y bueno, charlas en el semestre, está el media óptima para cada paciente, ¿no? Y en esto yo puedo realizar ciertas medidas, por ejemplo, la correlación entre la PIC y la PAM, ¿verdad? El índice PRX, o el índice TOX, que es la PIC, pero bueno, básicamente el concepto es el mismo, y es evaluar qué autorregulación tiene el paciente y si la autorregulación está conservada. Claramente, si la autorregulación está conservada, al aumentarle la presión arterial a un paciente, va a haber vasoconstricción cerebral, reactiva eso y va a descender la PIC, ¿verdad? Entonces esa correlación es negativa. Aumenta la PAM, baja la PIC. Si la correlación es positiva, quiere decir que perdí la autorregulación. Yo aumento la presión arterial media y me aumenta la PIC. Y efectivamente va a aumentar obviamente el flujo sanguíneo cerebral porque no hay autorregulación y aumenta la PIC. Entonces, con una correlación positiva yo sé que perdió la autorregulación del paciente y la autorregulación estaría conservada si los valores, como decíamos, son negativos o bueno, o cercanos a cero. ¿Cuál va a ser la presión óptima para mi paciente? Bueno, con la que luego de la prueba puedo obtener el menor valor, tanto de PRX como bueno, si tengo el LIBS, del TOX. Y está bastante claro que el aumento de la PRX por encima del punto de corte de 0,2, como ponen en algunos trabajos, es un predictor de mal pronóstico neurológico. O sea, el paciente que además de todo esto
perdió la autorregulación, va a tener peor pronóstico. Y es algo bastante lógico, porque si yo decía que para evitar la injuria secundaria, una de las cosas que tengo que hacer es mantener la presión de perfusión cerebral, bueno, si perdí la autorregulación, es bastante más difícil asegurar un flujo aceptable en todo el encéfalo, ¿verdad? Y el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que sugieren las guías con respecto a esto? Si se fijan las guías europeas, claramente, bueno, no recomiendan, no hay consenso en cómo individualizar la presión objetivo, y no sugieren ningún target específico. Lo que sugieren es, si ustedes van a ir, evitar la hipotensión, nada nuevo, ¿no? Evitar que el paciente tenga menos de 65 de media, mantener un lactato adecuado y mantener una diuresis adecuada. Es lo que recomiendan las guías con la evidencia actual que hay. Bien, con respecto al manejo respiratorio, para ir avanzando un poco. Entonces, hablábamos de los dos gases, tanto el oxígeno como el CO2. Con respecto al oxígeno, se sabe que tanto la hipoxemia, obviamente que la hipoxemia va a ser muy dañina para el cerebro, que ya tiene injuria anoxisquémica y déficit energético. Si yo encima, cuando lo reperfundo, le llega la sangre con poco oxígeno, todos los procesos celulares de daño se van a ver potenciados. Pero además está el concepto de la hiperoxemia. La hiperoxia, dar dosis elevadas de FiO2 más de la que necesita el paciente, o la hiperoxemia, los valores supranormales de PO2 en sangre arterial. Entonces sabemos que, por lo cual, bueno, tenemos sobre todo puntos de corte que tendríamos que cuidar, pero especialmente en los pacientes que tienen posparo reanimado, ¿verdad? En este subgrupo de pacientes se ha visto que, por todos los mecanismos que estuvimos hablando, tendremos que tener especial cuidado en evitar la hiperoxemia, los niveles elevados de oxígeno en sangre, y bajarle la FiO2 si no lo necesita. Muchos pacientes tienen muy buen intercambio de gases, porque pueden no tener patología pulmonar, estar ventilando un pulmón normal, por lo cual, si yo le doy FiO2 de 0,8, va a tener probablemente 300 de PO2. Eso hay que evitarlo. Hay que tener en cuenta el efecto de la injuria secundaria y este second hit, que se denomina, ¿verdad?, la hiperoxemia. Si yo decía que en la falla mitocondrial jugaba un rol en el daño las especies reactivas del oxígeno, a esos tejidos, si yo le aporto dosis excesivas de oxígeno, obviamente todo este daño por oxidativo va a estar potenciado. Entonces, eso es lo que yo puedo y debo controlar para evitar injuria secundaria o minimizarla. El problema de esto es que no nos damos cuenta, ¿no? O sea, uno puede tener un paciente con FiO2 de 1, con 400 PO2 2 días, y no es un daño que yo pueda constatar. Probablemente el paciente después pueda tener un resultado neurológico malo o no, pero es difícil de atribuirle. Pero está estudiado en estudios experimentales, y está estudiado también en pacientes, y sabemos que la hiperoxemia es una situación iatrogénica en todos los pacientes en general, en graves, pero en estos pacientes hay que tener especial cuidado. Le voy a mostrar alguna evidencia de eso. En evidencia experimental, ¿no?, en estudios de animales, roedores y animales grandes, está bastante claro que cuando hacen un modelo de paro cardiorrespiratorio y lo ponen en hiperoxia después, hay mucho más daño neuronal, ¿verdad?, y peor estatus neurológico el animal que se recuperó del paro. Este es un metaanálisis que se publicó hace años, pero bueno, agrupó varios distintos estudios de animales, y todos, básicamente la gran mayoría, tienen la misma conclusión. ¿Cuáles son los estudios que hay en pacientes con respecto a la hiperoxia? Estudios clínicos de la década pasada, pero que fueron importantes, publicados en la revista de la AJA, en Circulation, demostraron que, bueno, que los pacientes, como se ve acá en el gráfico de la izquierda, a medida que tengo posparo reanimado, si tengo en las primeras 24 horas dosis altas de oxígeno, cuanto más alta sea la PO2 en sangre arterial del paciente, más va a ser la mortalidad y peor va a ser el pronóstico neurológico. Insisto que estos son estudios observacionales, ¿verdad?, de bases de datos, por lo cual la evidencia que dan también es débil. Y después otro estudio que fue publicado más cerca, en el 2018, que evidenció también que a medida que aumentaba la PC2, niveles severos, ¿no?, de hiperoxemia, más de 300 milímetros de mercurio, en las primeras 6 horas posparo. O sea, el concepto de esto también es importante, es que es
en lo inmediato, ahí en el primer día, porque es donde se genera y donde se amplifica la injuria secundaria. Esos pacientes tenían peor estado neurológico a la alta, y también se ve un efecto dosis dependiente. Si ustedes se fijan en el EGI de esta gráfica, hay niveles crecientes de PO2, ¿verdad? 100, 150, 200, cuando tiene 400, 350, 300, tiene mucho más riesgo de tener peores resultados neurológicos. Este es un estudio interesante porque hay un estudio grande que se publicó en New England el año pasado, que es el ICU ROCKS, que comparó 12 estrategias, es un randomizado, 12 estrategias, una conservadora con menos oxígeno y otra liberal, dar oxígeno todo lo que se pueda. Y bueno, en pacientes críticos en general, no demostró grandes diferencias en resultados. Esto hay algunas críticas metodológicas, pero lo interesante, y este gráfico lo traje, está dentro de las figuras suplementarias, pero es muy importante para el tema que estamos hablando hoy, que en pacientes con sospecha de injuria hipóxico-isquémica, posparo, injuria encefálica, sí tener un tratamiento conservador del oxígeno, como se ve en la curva azul acá de Kaplan-Meier, tienen una mejor sobrevida que los pacientes que se le hacía la dosis estándar de oxígeno y tenían mucha hiperoxia. Entonces, si ven en los pacientes críticos en general, este estudio en particular no demostró un beneficio de ser conservador en el oxígeno, para el grupo de pacientes con injuria anoxisquémica, sí se demostró mejor mortalidad y mejor estado neurológico al alta. Hay un randomizado reciente, del año 2002, que salió en New England hace un par de meses, que no ve estos mismos resultados. De hecho, en la curva de sobrevida también estudia una estrategia liberal contra una restrictiva de oxígeno. No hay diferencias en la mortalidad en los pacientes que fueron posparo reanimados, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta qué valores toman en este estudio, digo, para hacer un poco un análisis metodológico, ¿no? ¿Qué valores toman en este estudio para decir que tuvo estrategia liberal? PO2 en torno a 100. Esta estrategia liberal de este estudio sería para nosotros una estrategia súper restrictiva. Si vemos la gasometría de todos los días nuestra, tenemos muy por encima, ¿no? Siempre, bueno, o en la mayoría de los casos. Pero, entonces, acá, en este gráfico que se muestra acá, compara los dos grupos, restrictivo contra liberal, los niveles de PO2, ven que no hay gran diferencia, y realmente la estrategia liberal no tiene una hiperoxemia, no tiene hiperoxemia directamente. Entonces, este resultado negativo del randomizado no se le podemos atribuir al oxígeno per se. Este es un estudio más de manejo terapéutico que de hiperoxemia sí o hiperoxemia no. Por lo cual, eso me parece que es una disquisición que hay que hacer. Bien, con todo esto, para hacer un resumen de esto de la hiperoxia, hay mucha evidencia, ¿verdad? Experimental y clínica, eso está bastante claro, que es malo de los pacientes posparo reanimados tenerlos con oxígeno alto, más del necesario. En los randomizados hay resultados que son heterogéneos, con ciertas disquisiciones metodológicas que estuvimos diciendo, y que, bueno, dentro de todos los pacientes críticos en general, este grupo de pacientes de injuria encefálica postparo es considerado el grupo de mayor riesgo, ¿verdad? Entonces hay que evitarlo. En las guías es lo que recomiendan, evitar tanto la hipoxia como la hiperoxia. Yo a la hipoxia no le di tanta importancia en el... Entonces hay que tener también cuidado en cómo ventilamos, más allá del oxígeno, cómo ventilamos a los pacientes, y tener un patrón un poco más protectivo. Con respecto a los gases, la hipoxemia y la hipocapnia, o la hipercapnia y bueno, cómo está el oxígeno y cómo está el CO2, para en resumen. Con respecto al CO2, hubo distintas corrientes, ¿verdad? Que
¿verdad? Ante pero los estudios clínicos después no demostraron esto, por lo cual hoy en día no está recomendado hacer hipotermia. El TTM, que es el Target Temperature Management, que es la estrategia, ¿verdad?, para mantener la temperatura baja para la hipotermia, sería central, ¿tá?, en la vejiga, en el esófago, un sistema de feedback que permita el enfriamiento de las medidas o alimentar al paciente, ¿no? Hay distintas formas de enfriar al paciente, con un contacto con una superficie que baja la temperatura, o administración de soluciones intravenosas frías, y luego tiene que haber un recalentamiento. Eso es por un periodo de tiempo determinado, pocas horas, y luego un recalentamiento controlado, ¿verdad? Y hubo estudios al inicio de los 2000, este fue publicado en New England en 2002 y fue bastante importante porque mostró, como ven en el gráfico acá, pacientes con normotermia en negro y en blanco pacientes con hipotermia, llegaban a 33 grados, ¿verdad?, por unas horas, por 20 horas, ¿verdad?, a partir de las 8 horas, luego de que se había reanimado el paciente. Y en este estudio, que fue un trial pequeño, con 300 pacientes, la hipotermia entre 32 y 34 grados mostró que sobrevivían mejor esos pacientes post-paro reanimados. Pero luego, en los estudios más grandes, con más cantidad de pacientes y con metodología más sólida, eso no fue demostrado, ¿verdad? El TTM 1 y 2 son dos trials que fueron bastante importantes, también publicados ambos en New England, y demostraron que, en este caso, 950 pacientes, el TTM1, ¿verdad? Y la hipotermia era 33 grados contra normotermia de 36, y no mostró, como se ve acá en los resultados neurológicos, ¿verdad?, la hipertermia. Evitar que el paciente tenga temperatura mayor de 37,5. Eso seguro, porque está demostrado que la hipertermia hay que mantener. Si hay algún grupo de pacientes que se podría beneficiar de un tratamiento con hipotermia, todavía es incierto en todos los pacientes. Pasamos a otro que también, ¿no?, forma parte del tratamiento y qué es lo que puede hacer para evitar la disjuria secundaria. Ustedes saben que un tercio de los pacientes post-paro reanimados van a tener convulsiones. Muchos de ellos son de origen epiléptico y otros no, es decir, que en algunos no hay un correlato eléctrico. Cuando uno le hace el electroencefalograma, acá el electroencefalograma yo creo que se ve fundamental justamente para eso, para ver si realmente son epilépticas, o también es fundamental para el caso contrario, ¿verdad?, que el paciente no tenga ninguna manifestación clínica y que tenga actividad epiléptica no convulsiva o un estatus no convulsivo. Entonces el electro en estos pacientes va siempre. Las convulsiones y las crisis epilépticas están asociadas a un peor pronóstico neurológico, eso se sabe. Lo que no se sabe es si ellas generan daño per se. Se hipotetiza que sí, porque en realidad obviamente es una descarga de todo, sincrónica de muchas de las neuronas del cerebro que tienen un déficit energético y que además ahora van a tener mayor demanda, ¿verdad? Pero no está comprobado que per se generen daño, o si es un marcador de severidad, si el paciente que tiene convulsiones es porque está tan dañado el cerebro que tiene esa manifestación clínica, ¿verdad? Hay un estudio, un trial que está ahora en fase de reclutamiento que se llama TELSTAR, que está estudiando también esto y los distintos antiepilépticos. Pero bueno, las guías lo que recomiendan ahora, veremos los resultados en un tiempo. Las guías actualmente lo que recomiendan es tratar agresivamente cuando existen estados epilépticos, cuando existen convulsiones. Acá, hay distintos fármacos que proponen, el levetiracetam y el valproato en particular le da más importancia, y no tanto a la comitidina, que puedan tener
su efecto en la injuria posparo, ¿verdad? Y bueno, yo puse unos cuantos, ¿no? El gas sobre el cual actúa el glutamato, el principal aminoácido excitatorio, bueno, podría tener un rol neuroprotector, la ciclosporina por su rol inmunomodulador, otros agentes, ¿verdad?, que mejoran el metabolismo de las neuronas y la mitocondria, como la tiamina, el piruvato, ubiquinol, etcétera, son, bueno, en fase experimental, realmente han sido estudiados, sobre todo por distintos mecanismos, ¿no? Eliminar o mitigar la excitotoxicidad, ¿verdad? Esa liberación y cascada profunda, luego, luego del paro, y bueno, cuando existe liberación de mediadores y de neurotransmisores excitatorios en forma masiva, mejorar el metabolismo neuronal, disminuirlo, y bueno, y obviamente limitar todo lo que es la inflamación, ¿verdad? Que decíamos que tiene tanto que ver con la injuria secundaria. Y el hecho es que todos estos, hay muchos estudios experimentales, pero en clínica, en estudios clínicos, no han demostrado todavía beneficios. Así que hoy en día no hacemos agentes neuroprotectores a los pacientes con injuria o sospecha de injuria postparo. Bueno, y para terminar con el manejo general, puse el esquema que están en las guías europeas, ¿verdad? Básicamente, muchas de las cosas que hacemos con los pacientes graves en general, si ustedes se fijan ahí, tengo no algunas opciones terapéuticas para ofrecerle, pero ¿qué pronóstico? Y es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Qué pronóstico es importante? Es importante cuando yo le doy informe al familiar, cuando el paciente recién ingresó, voy a poder saber qué respuesta, qué pronóstico hacer, pero que en el correr de los días, en el informe médico, ya puedo ir viendo cómo evoluciona el paciente con respecto a eso. Y es importante el pronóstico también tenerlo en cuenta para saber cómo me manejo yo, o cómo se maneja el equipo médico ante un paciente, ¿verdad? Bueno, que por ejemplo tiene un muy mal pronóstico o corto el tiempo, bueno. eh, Entonces, en las primeras van a estar sedados, entonces va a ser muy difícil hacer un pronóstico en las primeras horas. Gran parte de estos pacientes yo tengo que saber y transmitírselo así a la familia. Gran parte de los pacientes con paro reanimado van a morir. Y muchos de ellos, bueno, obviamente va a depender de la situación, ¿no? Cuanto más prolongada la reanimación, paro extrahospitalario, determinadas causas de paro, gran parte de ellos también van a tener secuelas neurológicas severas. Si ustedes se fijan en este esquema, la muerte en este tipo de pacientes, en general, sea de la causa que sea, llega al 40%, o sea que todavía tiene mucha mortalidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el pronóstico nosotros? Bueno, y en este caso vamos a utilizar los 4 principales puntos que puedo evaluar en este tipo de paciente, que son la clínica, ¿verdad? Sobre todo el examen neurológico, las pupilas, ver los reflejos del tronco, ver la respuesta neurológica cuando le suspendí los sedantes, qué Glasgow tiene, qué Glasgow motor tiene. La electrofisiología, ¿verdad? Y en esto entran tanto los potenciales evocados como el electroencefalograma, que ahora vamos a hablar un poquito, isquemia configurada en una tomografía o cambios en una resonancia, tienen peso también en el pronóstico del paciente. Y también los biomarcadores, que nosotros acá no los utilizamos mucho, pero que sí pueden este, utilizarse en otros medios, o bueno, probablemente en el futuro también los tengamos nosotros.
Entonces, ahí va. Bueno, en la clínica, ¿no? Para empezar, lo más importante, por lejos, es esta que se suspendió la sedación, obviamente, que el paciente, espero que se despierte, y bueno, y por ahí no se despierta o no tengo una estabilidad estable. Eh, los tres pilares fundamentales de la clínica van a ser: una, es la escala de Glasgow, claramente, pero principalmente la parte motora de la escala de Glasgow. Si el paciente tiene un Glasgow motor, ¿verdad? Menor cefálico, se propone que poco